Ya bueno que los patitos estamos a 7 de septiembre, pero de 1940. Y es que en la batalla de Inglaterra, los alemanes iniciaron el bombardeo masivo de Londres. No recuerdo que lo haya dicho en un vídeo específico, pero evidentemente lo escribí en su momento. Y es que fue una especie de parteaguas. Evidentemente todo el mundo sabe que los ingleses, el Reino Unido, el Imperio Británico, le declaró la guerra a Alemania prácticamente un año antes, el 3 de septiembre de 1939, derivado del compromiso británico con la defensa de Polonia, aunque era más teórica que práctica, debido a que la discontinuidad territorial hacía difícil, por no decir imposible, el sostenimiento de un apoyo, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad con los países bálticos, pero bálticos del lado más occidental, como Dinamarca, Noruega, Suecia, para la hora de haber tenido una idea de enviar una fuerza británica o combinada con los franceses para defender a Polonia, teniendo en cuenta de que sí es cierto, el 1 de septiembre de 1939 entran en Polonia los alemanes, pero el 15-17, empezarán a entrar los soviéticos desde atrás, en cumplimiento de los protocolos secretos del día 23 de agosto de 1939, el Molotov-Ribbentrop firmado en Moscú. ¿Qué ocurrió en todo esto? Pues la guerre de Troll, que decían en Francia, un intento olvidado de atacar Alemania desde Francia, que o no tenía mucha convicción o no tuvo ningún efecto porque no tuvo suficiente fuerza, y que llevó a una situación de tranquilidad en el frente occidental, cosa que fue rota en mayo del 40 con las operaciones Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y finalmente Francia. Cuando se ha terminado la batalla de Francia, comienza la batalla de Inglaterra. Se supone que tenían establecidos el marco general de la operación León Marino para tratar de cruzar el canal con la idea de aislar las islas británicas, especialmente la isla de Gran Bretaña, donde está Inglaterra. Primero, con un corte de una sección del canal de la Mancha, el canal inglés, sobre todo pensando en la RAF, pero también la Home Fleet, para dar la posibilidad a que las lanchas cruzaran. Incluso hice un contrafactual de el nieto de Hitler, algo parecido. No sé si lo relaté de viva voz en el canal, en cualquier caso está escrito. Es contrafactual acerca de los sucesos de la batalla de Inglaterra y consecuencias, lo cual invito a la gente a valorarlo en su momento, si lo queréis echar un vistazo. En 1940, por lo tanto, había esa duda acerca de la posible invasión alemana de Inglaterra, cosa que otros ya habían hecho a finales del siglo XVIII. Los franceses intentaron una jugada audaz, ir por Cardiff, por la zona de Gales, para tomar el Reino Unido. En el periodo de Felipe II está la llamada Felicísima Armada, que de haber ido, sin haber esperado, enlazar con los refuerzos que esperaban en la zona de Flandes, tal vez hubiera tardado una semana en acceder las fuerzas de las Españas, una semana en acceder a la Torre de Londres, y el sino de Inglaterra habría sido muy diferente. Pero bueno, ciertamente todas esas invasiones desde 1066, desde la batalla de Hastings, con Guillermo el Conquistador, el normando, dicen que Inglaterra jamás había sido conquistada ni puesta en peligro, cosa que los alemanes corrían el peligro ciertamente de hacerlo, más allá de que los
periodos en el que lo intentó, en torno a 1797, por ahí, Napoleón, también haciendo el bloqueo continental sobre las islas, que fue precisamente el objeto de la disputa con Rusia, cuando la operación de 1812. Tchaikovsky nos lo recuerda con su pieza monumental. Evidentemente, ahí está ese riesgo. Y la Luftwaffe ataca sobre todo puntos estratégicos, tratando de destruir campos aéreos, aeródromos, pistas aéreas, fábricas respecto de aviones, porque sabían perfectamente que la base del poder de defensa de los británicos estaba en su capacidad de defensa aérea, y se esforzaron en buena medida sobre esa plantilla. Luego sabremos que cuando en Múnich, en 1938, establecen esa especie de paz, es supeditada a esta idea de que en ese momento no tenían capacidad para sostener un esfuerzo bélico, ni siquiera aviones suficientes para lo que luego fue la batalla de Inglaterra. Necesitaron un año más para mantener vivas las fábricas en un periodo de paz y poder alcanzar suministros suficientes para llegar a ese límite, cosa que se vio suficiente. Pero no solo, aunque ya para entonces ya estaba la cosa bien, en septiembre, a comienzos de septiembre del 40, fue un elemento que cambió todo. Un avión que se desvía y bombardea una zona urbana lleva a los británicos a una fase audaz, un elemento audaz. Ya antes, el señor mariscal del aire, Hermann Göring, había hecho que si alguien aguijoneaba el cielo de Alemania, podrían llamarle Meyer, un hombre común judío. Fueron la RAF, lo mismo que posteriormente, los años después, año y medio prácticamente después, el raid de Doolittle, desde aviones bombardero en portaaviones, lo poco que tenía en Estados Unidos en marzo del 42, 3 meses del día de la infamia, pegó un aguijonazo con muy pocos kilos, pero bombardeando Tokio, incluso el jardín del palacio del emperador, y eso es una herida en el orgullo que es mucho más profunda que haber tirado, en vez de 50 kilos, 5.000 kilos, así a lo bruto. Es mucho más doloroso cuando, estando, luego posteriormente, esto será en octubre, noviembre, Molotov visitará Londres. No. Ojo, cuidado, porque es un elemento interesante. Recuerden, la relación entre los británicos y los soviéticos es después de Barbarroja. Durante 2 años, nazis y soviéticos eran amiguis, hasta el punto de que en el 1 de mayo, Molotov, de 1941, dice que no os metáis con estos nazis, que son gente de bien, son nuestros aliados, son nuestros amiguis. O sea, que ustedes me se tratan bien a estos compañeros. Y luego tenemos la memoria de que Hitler, a finales de los años del año 40, precisamente, hablaba de 4 potencias fascistas. 4 potencias fascistas. Alemania, Italia, Japón y la Unión Soviética. Potencia fascista. Bien. Una vez presentado esto, evidentemente, cuando Molotov visita a Berlín para entrar en el pacto tripartito, imagínense haber entrado en el pacto anticomitén, todavía habría sido más risible. Pero le metieron en un búnker porque estaban los británicos bombardeando. Pero no habían ganado la guerra, prácticamente. Sí, bueno, tal vez. Y eso parece ser que fue decisivo también para que los soviéticos mantuvieran sus planes originarios
y no hacer caso a los cantos de sirena respecto de mover sus ejes estratégicos de la zona de Europa Central y Oriental a la zona de Asia Central, lo cual evidentemente habría derivado en el gran juego del siglo XIX y tratar de bajar desde el Asia Central hacia la zona de los intereses británicos en Irán, en el actual Pakistán, India, es decir, el Raj británico, y habría distraído los esfuerzos bélicos de Europa para los británicos respecto de mantener la joya de la corona, lo cual habría sido un win-win según el planeamiento de los estrategas alemanes. Pero el mundo no debe verse como aquello que funcionaba en base a los engranajes alrededor de las decisiones de la Cancillería del Reich, aunque ellos pensaban que sí. Esos bombardeos sobre Berlín hicieron que el colérico Hitler dijera: así, pues vamos a bombardear sus ciudades. Vamos a bombardear Coventry, vamos a bombardear Londres. Va a ser una masacre y vamos a destruirles sistemáticamente el alma, vamos a partirles todo el espinazo a esos británicos. Problema: bombardear los territorios civiles, las ciudades, puede ser doloroso. Lo es. Es muy doloroso. Pero lo mismo que les está pasando a los rusos que viven elementos dolorosos por su parte y que no pueden responder de ninguna manera más que bombardeando las ciudades, cuando los bombardean los centros logísticos, las refinerías, cuando les conquistan territorio, cuando hacen hundimientos de la flota del Mar Negro. Estos son elementos que hemos visto y que la respuesta ha sido bombardeo de instalaciones civiles, bombardeo de población civil, destrucción de plantas energéticas para el suministro de gas a las casas. Esto es ciertamente la respuesta que dio Hitler a ese aguijonazo sobre Berlín. Y por lo tanto eso lo cambió todo. ¿Por qué lo cambió todo? Pues porque a partir de ese momento nos encontramos con la capacitación de reconstruir, sí, con tensión, con dificultades, con complejidades, con todo lo que uno pueda pensar. Pero la batalla de Inglaterra dio un giro. Fue posible reconstruir los aeródromos, fue posible en las fábricas volver a reconstruir las fábricas propiamente dichas, empezar a volver a sacar material, y todavía quedaban aviadores. Incluso había alguno que estaba voluntario, ya sean voluntarios franceses, polacos, estadounidenses. Sí, había algún voluntario estadounidense, como se refleja en la película Pearl Harbor de Michael Bay. Y por tanto ahí había materia prima para poder aguantar, sostener. Y eso fue en buena medida gracias a el cambio estratégico que pegó Hitler en una efeméride como la de hoy, porque cuando la emocionalidad se abre paso, cuando la pasión sustituye a la vocación de hacer finura en el campo táctico y estratégico, es algo que evidentemente daña la visión de la guerra. La guerra es dolor en cualquier caso, pero debes tener claro cuál es el objetivo o los objetivos que quieres alcanzar. Y para alcanzarlos tienes que tener unas herramientas, unos medios para alcanzarlos. Y eso significa tener claro el no desviarte. Por ejemplo, los alemanes se desviaron bastante respecto de su construcción de elementos, cuando hacían motores que podían durar 10 años, cuando la media de vida de los aviones podía ser 6 meses de media. O respecto de los tanques, lo mismo, motores para tanques, acondicionamientos, sí, evidentemente, eran mucho mejores, pero cuando uno va a una guerra, no va como cuando hace un Volkswagen para que te dure 10 o 20 años.
Hace, pues como al final lo hicieron los propios británicos y estadounidenses, que acabaron haciendo vehículos aéreos con madera, con lo que hiciera falta para ganar la guerra, porque lo importante no era ser el mejor para los maquetistas del futuro, sino ser el mejor en el periodo bélico que correspondiera. Y eso es algo que parece que los alemanes no casan bien en su mentalidad. Siempre acaban haciendo las mejores armas para los coleccionistas del mañana. Hacen las armas para la guerra que va a continuación. Esto pasó con las patentes al salir de la Primera Guerra Mundial, que fueron rapiñadas por los vencedores. Y esto pasó también en la Segunda Guerra Mundial. Alguien dice, oh, una conspiración. Bueno, si hubiera sido de otra manera, los que se hubieran llevado las patentes de París, de Londres, lo mismo que en el ínterin se le llevaron de los países conquistados, habrían sido los alemanes. Con lo cual, hay que superar todos estos elementos para tratar de hacer una lectura en frío, sí, y comprensiva del escenario que se abría. Y en ese momento, ciertamente, el único escollo en el flanco occidental, en septiembre, que había, era Inglaterra. Lo fue durante muchos meses y ciertamente no se podía plantear en serio una invasión sobre el territorio británico en base a la situación de la RAF y de la Home Fleet. Pero hay un elemento que resulta bien interesante y que creo que lo hemos comentado alguna vez, y es Dunkerque. El abatimiento de Francia después de esa guerra civil no cruel, incruenta, pero de índole espiritual, que drenó los recursos y llevó a la situación de sí ir a la guerra el 1 de septiembre de 1939, aunque formalmente la declaración sea emitida 48 horas después. Pero no estaban en la misma disposición emocional que en agosto de 1914. Por eso encontramos al embajador Pétain en Burgos. Por eso le encontramos luego como viceprimer ministro. Y luego, el 16 de junio, lo encontramos como acceso al primer ministro. Es primer ministro. Es el que acaba haciendo el armisticio, la rendición de Francia. Y con esa caída de Francia, antes hemos visto la situación en Dunkerque, donde, sí, finalmente la operación Dinamo salió bien para repatriar a unos 350.000, 400.000 soldados, pero dejando todo el material pesado, que era mucho, sobre las playas de Dunkerque. Por tanto, sí, podían haber encontrado a soldados luchando, no sabemos con qué, en las playas, pero en buena medida, de haber podido acceder allí, a Inglaterra, habría que hacer el contrafactual de manera transparente acerca de si hubiera mantenido la cabeza de puente, la cabeza de playa en territorio inglés, ¿se habría expandido hasta cuándo? ¿Cómo habría podido ser la contra de la aplicación de un cerco que pudiera ser más o menos impermeable? ¿De esos soldados cuántos hubieran ido y con qué material habrían luchado? Porque, como digo, en buena medida, todo el material de la Fuerza Expedicionaria Británica quedó en Dunkerque. Y esto no se reprocha habitualmente, y tampoco se puede establecer el marco de tiempo en el que se pudo recuperar en caso de haber ido a ello de manera decidida, porque se veía el asunto de la toma de territorio. Por tanto, Dunkerque fue algo que pudo haber espoleado el asunto de Operación León Marino, pero con esa dualidad de que existía la Home Fleet. Y recordemos,
todos los elementos de participación naval en la Segunda Guerra Mundial, solamente un paso muy audaz, de vuelta desde la fachada atlántica de Francia en dirección a los puertos alemanes, hecha de manera sorpresiva. El asunto del Bismarck o del Tirpitz como ejemplos de que ni siquiera estaban para ninguna batalla, como pudo haber en la Primera Guerra Mundial las batallas de Dogger Bank y de, por supuesto, Jutlandia. Las flotas, por lo tanto, no meritaban un combate directo. Se usaban de otra manera. Y la flota principal era la de los U-Boat, los submarinos. Por tanto, por la marina no había opción a hacer algo decisivo que pudiera ser más o menos permanente. Quizá para una brecha temporal de unas horas, tal vez como mucho soñar, de un par de días, para el cruce, pero luego, como hubiera sido el suministro, habrían tenido que acogerse a aquello que pudieran rapiñar en la propia tierra británica. Y luego estaba, como digo, el tema aéreo. La Luftwaffe no estaba como será luego, 4 años después, la batalla de las Ardenas, en el ámbito de lo que fue previamente Market Garden. No, estaba todavía en otro estadio distinto, pero no fue capaz. Y sobre todo no fue capaz porque le pusieron palos en la rueda y le impusieron objetivos ideológicos, dogmáticos y pasionales por encima de aquellos objetivos que podían ser más o menos lógicos dentro de una forma de pensamiento militar, como es este del desvío de esfuerzos respecto de seguir machacando las fábricas de aviones, aquellos aeródromos, para tratar de destruir cómo se hacían los aviones, dónde estaban aparcados los aviones, y aquellos que pilotaban los aviones, para tratar de despejar de una manera segura los cielos de Inglaterra. Y en vez de eso, de seguir continuando, drenaron todos esos recursos y esfuerzos en devolver la pelota a la destrucción de ciudades y tratar de hacer daño, en la convicción de que esa situación podía hacerles a los británicos más vulnerables para una rendición. Como se ve, esas proyecciones de 1917 en Alemania respecto de otro escenario en otro país se demostraron equívocas, erróneas, una plantilla en lugar equivocado, y por tanto una visión de que no sabían lo que les pasaba, y eso realmente era lo que les pasaba. No tenían un diagnóstico y por tanto no tenían buen pronóstico. Y esto es lo que quería comentar en este aniversario, en esta efeméride de ese punto de giro de la batalla de Inglaterra hace unos cuantos años. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gilpien.